En este bloque vamos a hablar de un tema que preocupa a todos, porque estamos hablando del ambiente, estamos hablando de contaminación. Ustedes recordarán, ayer pasábamos este informe sobre los peces muertos en gran parte de los cursos de agua de la provincia de Santa Fe, las explicaciones que se daban desde el área de medio ambiente de la provincia. La cuestión es, ¿cómo está afectándose el medio ambiente? ¿Forma parte realmente de la agenda política que se discute? Está con nosotros Rafael Colombo. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Se discute o no se discute? Sí, yo creo que se discute. En líneas generales, lo que ha quedado demostrado, por lo menos en los últimos 2 años, con la creación del Ministerio de Medio Ambiente como una especie de gesto institucional más que relevante, si lo pensamos que anteriormente en el diseño institucional de la provincia de Santa Fe tenía la jerarquía de una secretaría. Yo creo que ha revitalizado y ha resignificado todo lo que tiene que ver con los temas y problemas ambientales en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente a la discusión y al debate público abierto, participativo entre Estado, sociedad civil, organismos científicos en relación a los temas asociados a la cuestión ecológica. Yo creo que sí, en líneas generales podemos decir que ¿Qué sí. fueron a plantearle al gobernador? Nosotros como Capibara. como asociación civil nosotros fuimos a plantearle al gobernador, en realidad le presentamos un documento que nosotros veníamos elaborando hace ya bastante tiempo. Nuestra intención había sido presentarlo cuando comenzaba la gestión del Ministerio de Medio Ambiente. Por distintas razones no lo pudimos hacer. Consideramos oportuno que con motivo de cumplirse los 2 años de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que conduce Jacinto Esperanza, es importante compartir un documento de política ambiental que denominamos hacia una política ambiental progresista en la provincia de Santa Fe, 5 principios, 10 líneas de acción. Es un documento que de alguna manera trata de reflexionar sobre la cuestión ecológica en la provincia de Santa Fe a partir de la elaboración de un diagnóstico, pero al mismo tiempo la formulación de estos principios, que son una suerte de guía, de orientación o mandatos de optimización que permiten de alguna forma guiar el accionar político y las intervenciones políticas concretas en el territorio de una agenda de gobierno, y al mismo tiempo el desarrollo de 10 líneas de acción, de las cuales 9 están asociadas a temas y problemas concretos: bosques, fumigaciones, gestión de riesgos asociados a la cuestión hídrica, todo lo que tiene que ver con arbolado urbano, todo lo que tiene que ver con basura y muchos otros temas. Y el eje número 10 de esas 10 líneas de acción está asociado a la reforma y la actualización normativa de todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental en la provincia de Santa Fe. ¿En qué puntos estamos más desactualizados dentro de la normativa? En líneas generales no hablaría de una desactualización general. Nosotros tenemos una ley muy importante, que es la ley 11717 de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es una ley que se anticipó muchos años a la Ley General del Medio Ambiente, que es quizás nuestro marco normativo más importante con reminiscencia constitucional, que es conocida como la Ley de Presupuestos Mínimos, una ley que forma parte del bloque normativo federal. Si tenemos que hablar de desactualización, lo que nosotros advertimos como más desactualizado, o como por lo menos algo que es indispensable revisar, es toda la legislación sobre caza en la provincia de Santa Fe, que data de por lo menos el año 1958. O sea, incluso anterior a la reforma de la Constitución del 62 de la provincia de Santa Fe. Después, por supuesto, siempre hay cosas para actualizar y siempre hay innovaciones normativas que han sido muy positivas. Por ejemplo, Santa Fe acaba de por fin concretar la sanción de una ley de aguas, que es una muy buena ley, una ley realmente hecha con la consulta de expertos y fundamentalmente organizaciones de la sociedad civil. Tenemos media sanción de la ley del arbolado urbano, que es un mensaje que impulsó el gobernador Lifchit en su momento, y que está también en tratamiento legislativo en el Senado. En líneas generales, la normativa se puede discutir, sobre todo, por ejemplo, en particular a fitosanitarios, o como nosotros pretendemos denominarlos, agroquímicos o agrotóxicos, que es un gran problema. Creo que es el gran problema, si bien hay una manifestación por parte de la ministra de Producción de avanzar hacia otro tipo de producción y obtener una normativa más acorde a la realidad. Esto es algo que sigue pendiente en la legislatura. Todavía las fumigaciones siguen generando mucho daño, incluso se ha conocido el caso de una menor en Bernardo de Irigoyen muy afectada desde el punto de vista de salud. Sí, sin lugar a dudas los casos son muy dramáticos y da cuenta de una urgencia que quizás la clase política no advierte acabadamente, sobre todo por el impacto que tiene en la salud de las personas y en el ecosistema en general. Nosotros como Capibara nos sentimos muy orgullosos de formar parte del colectivo Paren de Fumigarnos y de trabajar codo a codo con otras ONGs de la provincia de Santa Fe, como particularmente CEPRONAT, con quienes de alguna forma participamos de este colectivo que impulsa
una mirada normativa diferente en relación a la cuestión de los agroquímicos en la provincia de Santa Fe, planteando una serie de reformas muy concretas como la prohibición de las fumigaciones aéreas, para dar un ejemplo. Nosotros creemos que la situación es muy dramática. Hemos estado recorriendo distintas localidades de la provincia. En lo personal me tocó recorrerlas con Carlos Manesi, que es el presidente de CEPRONAT, uno de los líderes de la campaña Paren de Fumigarnos, y el relato de la sociedad y de las personas, de los vecinos, es muy dramático, muy dramático. Nosotros tratamos de ponerlo en su debida perspectiva, pero verdaderamente el nivel de descontrol que existe sobre la forma en que se aplican las fumigaciones es muy notable. Hay una suerte de indolencia generalizada por parte de algunas autoridades locales a la hora de abordar estos temas, por supuesto con algunas excepciones, como puede ser el caso de Ceres recientemente, pero permanentemente estamos leyendo noticias de casos en donde escuelas, vecinos, casas completas o incluso poblaciones son asediadas por las fumigaciones practicadas indiscriminadamente, tanto por los propietarios de los campos, los aeroaplicadores o los aplicadores por vía de mosquito, y bueno, y por supuesto con una suerte de desidia estatal en todo lo que tiene que ver con los controles. No, pero al mismo tiempo el tema de la fumigación también genera una doble preocupación cuando hay inundaciones, porque a raíz de esta mortandad de peces que han aparecido en los cursos de agua, si bien se explicó que es una cuestión de oxígeno, muchos vecinos estaban muy preocupados porque decían que el agua que venía de estos campos que habían sido fumigados terminaba en los cursos de agua. Claro. ¿Ustedes creen que la mortandad de peces tiene que ver con algo de todo esto? Nosotros podemos intuir muchas cosas en relación a lo que está ocurriendo, sobre todo los videos que están circulando y a los relatos de las personas que están viviendo en carne propia lo que está ocurriendo, que eso es también muy importante ponerlo siempre en perspectiva. Yo recupero una frase de Andrés Carrasco, quizás uno de los principales científicos que advirtió en sus investigaciones sobre esto, que planteaba que lo que él decía, que había demostrado en el laboratorio, era algo que ya sabían los vecinos de antemano, y lo cual eso creo que es muy importante y siempre debemos escucharlo. El Ministerio de Medio Ambiente acaba de plantear de que elaboró un informe en donde la principal causa de esta mortandad de peces obedecía a los descensos de la temperatura y la falta de oxígeno. Lo que nosotros vamos a solicitar, probablemente por medio a través de una nota o quizás de un acceso a la información, es primero que se ponga a disposición ese informe, ¿no? Que se publique adecuadamente en los medios tradicionales de la provincia, y al mismo tiempo que esos informes sean revisados por organismos científicos independientes, que aquí en la misma provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe particularmente tenemos gente que se dedica a investigar. En ese punto lo que queremos plantear es que las mediciones se tienen que realizar de manera permanente en todo el ecosistema de la provincia de Santa Fe. Si realizamos mediciones permanentes, podemos de alguna forma elaborar mejores diagnósticos para ver cuáles son las causas de lo que efectivamente está ocurriendo. Y al mismo tiempo establecemos una suerte de claridad en torno a la distorsión de información que puede llegar a existir y la desconfianza que existe legítima por parte de la ciudadanía hacia causas que de alguna forma están completamente desligadas del modelo productivo agroindustrial que actualmente tiene la provincia y el país, que es en gran medida responsable de las inundaciones, de las fumigaciones indiscriminadas, del desmonte, de la falta de absorción de agua por parte de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no podemos desligarnos de ese tipo de diagnósticos que también forman parte de discursos de organismos científicos como el INTE y muchos otros. Rafael, queremos aprovechar que estás acá porque en los primeros días de este año se habló mucho sobre la contaminación de la laguna de Setúbal. Ustedes estaban también investigando este tema. ¿A qué conclusión llegaron? Nosotros en realidad no realizamos una investigación. Una investigación como la que mencionábamos recién. No, pero Nobleza obliga a reconocer que bueno, esto formó parte, el disparador inicial de este debate público, que es siempre saludable, proviene del ámbito científico, y lo cual eso es algo muy importante porque tenemos que recuperar el diálogo entre política, ciencia y sociedad, que eso es algo que permanece pendiente aquí en la provincia de Santa Fe y bueno, en general en el resto del país. Este informe que elaboraron los investigadores de CONICET planteaba un problema en relación a la contaminación por plástico. Un estudio que recogía muestras muy importantes en donde había bolsas, envoltorios de comida, botellas de bebida, recipientes, envases, productos de limpieza y de cuidado personal, muchos productos del macroplástico, como se denomina en el estudio, que fue publicado en inglés, que advertía sobre un problema que excedía la media en relación a otros ecosistemas similares. ¿Cuál es la media, más o menos? ¿El número? No tengo el número, tendría que revisar el estudio. Pero el estudio concluye, en la conclusión número 4, plantea específicamente que el nivel de plástico hallado excede la media de otros ecosistemas similares y equivalentes, que es un parámetro metodológico muy usual que se usa para tratar de establecer dónde estamos parados a la hora de formular un estudio de investigación comparado.
según este parámetro estamos mal. Según este parámetro estamos mal, pero bueno, la contaminación por plástico, dice el estudio, tiene una causalidad esencialmente doméstica, eso es un dato importante porque hablaría un poco de nuestras conductas como ciudadanos de la ciudad de Santa Fe y sobre todo del área metropolitana en relación a cómo arrojamos indiscriminadamente nuestros residuos en estos ecosistemas, puntualmente en el sistema de la laguna Setúbal. También al mismo tiempo nosotros aportamos que tiene una causalidad esencialmente estructural y colectiva porque consideramos que el problema tiene una escala metropolitana y está muy vinculada a cómo se gestionan integralmente los residuos sólidos urbanos, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino en San José del Rincón, Arroyo Leyes, Montevera y otras localidades del Gran Santa Fe, que también eso es importante porque te sitúa en una perspectiva en donde la política ambiental no puede estar enclaustrada, por lo menos en el diseño público, en relación a una ciudad o un territorio determinado. Tenemos que generar marcos políticos e institucionales en donde las autoridades se reúnan a dialogar y generen acciones en común. Ese es un primer punto. Y el otro punto que también queremos señalar es que tenemos que elaborar propuestas concretas y tenemos que fortalecer la institucionalidad ambiental. Nosotros consideramos que estas oportunidades, que por ejemplo en el contexto de la Maratón Santa Fe Coronda se volvió a revitalizar este tema, se volvieron a encarar acciones de concientización, es muy importante la fase educativa. Tenemos que recuperar un poco la fase educativa en relación a cómo nos concientizamos nosotros como seres humanos y nuestra relación con el medio ambiente y con la naturaleza. Ese es un dato fundamental porque, como dicen algunos científicos y algunos estudiosos del mundo, los derechos de la naturaleza, pensarlos en el sentido de cómo históricamente nosotros nos hemos relacionado con el ambiente, lo hemos instrumentalizado, lo degradamos, lo contaminamos, lo consideramos como si fuera un objeto que podemos destruirlo cuando se nos plazca, es un poco ese paradigma que tratamos de destruir, un poco ese paradigma que tratamos de deconstruir de alguna manera para que efectivamente la sociedad se relacione de otra manera con la naturaleza. Y este tipo de acciones de contaminación por plástico dan cuenta de este fenómeno, por un lado individual y por un lado colectivo, y fundamental el rol que tiene que tener el Estado en relación a las políticas públicas. Y la última, y apretando tu brevedad, ¿con qué respuestas se fueron de la Casa de Gobierno? Yo creo que en primer lugar nosotros estamos muy conformes porque creemos que es importante que el gobernador escuche a las organizaciones de la sociedad civil y Nobleza obliga a reconocer que este ha sido un rasgo distintivo del gobierno del Frente Progresista de los últimos 10 años. Ha habido una fuerte impronta de diálogo con la ciudadanía. También encontramos a un gobernador muy interiorizado en relación a la agenda ambiental, muy preocupado por continuar o profundizar la jerarquización institucional del Ministerio de Medio Ambiente y al mismo tiempo también en relación al rol que puede llegar a tener el medio ambiente, no solamente en los temas de políticas públicas, que de los cuales hablamos largo y tendido, sino en relación a la reforma constitucional, que en el caso de que se lleve a cabo, uno de sus signos distintivos podría llegar a ser la cuestión ambiental. Y bueno, eso es muy importante porque a veces los primeros síntomas de cambio se pueden ir traduciendo en las regulaciones normativas. Pero bueno, después tenemos que apelar a que las intervenciones políticas concretas transformen la realidad y no siempre la ley la transforma automáticamente. Gracias, Rafael, por venir. Gracias a vos. Pausa, la última, ya regresamos.